Aragón Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. Casi 1 minuto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Tribuneros. Se escuchan Aragón Radio y lo llevan haciendo seguro que desde hace un buen ratito ya con el partido del Casademont Zaragoza femenino, que no ha acabado como a todos nos hubiera gustado, porque sí que es cierto que conocíamos de la dificultad del rival. Valencia Basket sigue siendo ese dolor de muelas para el equipo aragonés cada vez que nos enfrentamos a ellas. Hay veces que las hemos devuelto, pero no es menos cierto que en igualdad de condiciones, en igualdad de fuerzas, al máximo nivel los dos equipos, tenemos que seguir reconociendo que ellas están un pasito por delante de las nuestras. Y si además nos faltan jugadoras importantes, pues ahí la empresa se pone más complicada. Aunque ojo con el partido, con el segundo partido de la serie, en el que todo puede cambiar el próximo domingo. Ahí que van a estar para intentarlo. Aunque hoy también es cierto que solamente un malísimo segundo cuarto pues nos ha separado de la victoria. Pese a todo lo dicho, espadas en todo lo alto, partido de poder a poder. El segundo hay que jugarlo. Ni ellas lo tienen ganado ni nosotros lo tenemos perdido. Y bueno, pues habrá que ver también cómo maneja Valencia el hecho de tener que ganar para cerrar una serie final, que eso también pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y hasta a los mejores equipos les cuesta dar ese paso. Así que ya veremos también todo lo que da de ese partido del domingo a las 11 de la mañana. Horario rarísimo, horario malísimo para un partidazo de baloncesto como este. España un domingo a las 11 de la mañana, pues hombre, está para una que otra cosa, tampoco para muchas, y para ver un partido de baloncesto como este, pues hombre, no parece la mejor hora para ponerlo. Esto es baloncesto, pero en fútbol la cosa está más complicada, evidentemente. Nadie juega por ser campeón de liga, ojalá fuera así. Y el casting de jugadores en el Zaragoza sigue en abierto. Ayer les decía que si alguno de ustedes tenía ciertas aptitudes para jugar al fútbol, que le mandara a Fernando López o a Laura Antegui su currículum, porque puede tener una oportunidad el domingo. Se pueden cumplir sueños el domingo en el partido frente al Sporting, porque el Zaragoza no tiene futbolistas para jugar ese partido tan importante. Los mismos que faltaron ayer han faltado hoy, y tiene pinta de que esto va a ser un sálvese a quien pueda, con jugadores que yo creo que ya prácticamente están, no de vacaciones, pero sí con la intención bastante asumida de que esto está acabado. Y si no se recupera ninguno para la fecha, pues va a costar mucho hacer un equipo de 11 futbolistas sanos profesionales, 11 futbolistas profesionales que estén sanos. Habrá que tirar de la cantera y veremos cómo queda el 11 más complicado para David Navarro de cara a un partido tan importante. El Huesca no tiene tantos problemas de futbolistas, pero clasificatoriamente hablando lo tiene casi igual que el Zaragoza. Si no gana el Leganés estará descendido virtualmente. El Zaragoza sabe que si no le gana al Sporting también estará descendido virtualmente, pase lo que pase con el Cádiz. Esto se va acabando, cada vez hay menos tiempo, y mañana estaremos muy pendientes de lo que pase en Castalia, en ese partido entre el Castellón y el Cádiz. Con todo esto y mucho más llegaremos hasta la medianoche. Son las 11, casi 4 minutos. Arranca Tribuneros, venga. Todo tuyo, Fernando. Y arrancamos este Tribuneros de martes saludando a Vicente Bordonaba en el control técnico de sonido, Arantxa Gómez en la producción y marchándonos hasta el Príncipe Felipe, porque quien les ha contado ese partido de baloncesto entre el Casademont Zaragoza femenino y Valencia Basket en Aragón TV, que también han podido escuchar aquí en Aragón Radio, nosotros que Alex García, que ya nos espera por allí, por el Príncipe Felipe, el escenario del partido. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Tribuneros, buenas noches. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entre la decepción por no ganar y el hecho de tener que volvernos a encontrar el domingo, ¿no? Esto es así, las series de baloncesto a 3, a 5, a 7, a los partidos que sean, pues hacen que cada película sea distinta y que tenemos que levantarnos ya para el domingo, sí. Alex. Claro, no hay tiempo para lamentos, pero ha sido una gran ocasión perdida, Fer, porque desde luego, el equipo tenía en su mano adelantarse en la eliminatoria. Ha hecho un gran primer cuarto. Muy bueno, el sí, equipo señor. ha rayado a gran altura en ese primer parcial, pero el segundo cuarto ha marcado el partido. Eso es lo que ha condicionado ya el resto del encuentro, porque a partir de ahí Casademont ha ido en todo momento a remolque. De hecho, ha ido ganando por escasa diferencia cada uno del resto de los periodos, pero siempre abajo en el marcador, ¿no?
las pérdidas de balón, los triples, las ausencias, que también a Casademón le afectan y de qué manera. Sí. Bueno, al final para ganar a Valencia, Fer, tenías que hacer un partido prácticamente perfecto, dadas las circunstancias, y el equipo ha tenido aspectos en los que no ha estado bien. Sabes que en baloncesto profesional aguantar un 7-22 luego durante todo un partido, cuando el primer cuarto ha acabado tan igualado, esos 15 puntos luego recuperarlos es que se hace muy difícil. Eso que le ha costado el partido al Casademón Zaragoza. Y más contra un rival con la experiencia de Valencia, que al final siempre estaba en pista, o Anderson, o Fibic, o Buenavida, o Famo Carrera, o todas a la vez, ¿no? Quiero decir que en ningún momento Rubén Burgos mantenía en pista un quinteto no reconocible y donde estuviera la segunda unidad al completo, ¿no? A pesar de que la segunda unidad de Valencia son jugadoras de muchísimo nivel. Pero en ningún momento se ha dado esa circunstancia. Y luego el dato que comentábamos al final de la transmisión, el factor Leo Fibic, que también marca muchas diferencias. Sin ella en pista… Buenísimo. Es que sin ella en pista, Casademón ha ganado por 10 el partido. Claro, en los 7 minutos que no ha estado la alemana. Con ella menos 18. Es que ahí tienes la diferencia. Es que ya no es talento, es todo lo que hace y todo lo que ayuda a su equipo en muchas facetas del juego. Entonces, pues es un poco la sensación que queda, ¿no? Que bueno, pues que de igual a igual, si nosotros además no tenemos a jugadoras clave como Lena Puello, pues ya están un puntito por delante. Pero bueno, que al final esto hay que jugarlo y hay que pelearlo. Dos últimas, Alex. La primera, extrañamente este equipo lleva unos cuantos partidos que de fuera no mete mucho, ¿eh? Y sin amenaza exterior nos va a costar un montón, es imposible. Es imposible. Hoy, fíjate, 6 de 27 Casademón ha hecho 6 de 27, pero es que Merritt Hempy ha hecho 4 de 5. Correcto. Por lo cual, el resto del equipo sin Merritt ha hecho 2 de 22. Uno de Oma y uno de Bancolé. Por debajo del 10%. Uno de Bancolé, que ha hecho 1 de 7, y uno de Oma. Así es imposible ganarle a un transatlántico como Valencia. Así que está claro dónde tiene Casademón el margen de mejora y va a tener que encontrarlo para poder ganar el domingo en ese segundo partido de la final. La última, Alex, el ambiente espectacular, ¿no? Que la entrada ha sido muy buena. Y bueno, 9 de la noche, entre semana, partido televisado, de pago todo el mundo, y han estado con el equipo en todo momento, así que, como siempre, la Marea Roja respondiendo a la llamada de su equipo. Pues muy bien, pues el domingo os escuchamos. Domingo en horario de juegos escolares, a las 11 de la mañana me pega más un Dominicos Agustino que un… Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Y así está montado esto. Hay que ganar, Alex, hay que ganar este partido. Y si se gana ese partido, el tercero puede ser apoteósico, Sí, puede ser tremendo. Así que a por ello. A por ello. Os escucharemos pendientes, como siempre, de este partido entre Valencia Basket y Casademón Zaragoza en el nuevo Gran Coliseo del conjunto Taronja, en el Roig Arena, que ayer fue testigo de una hazaña extraordinaria y que veremos, ojalá que no, el domingo celebre una liga. Así que lo escucharemos, Alex. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Nos acercamos a las 11 y 10 minutos de la noche. Han pasado más cosas, además de este partido del Casademón Zaragoza, y todavía se ha quedado por aquí. Tenemos que agradecérselo a Ana Calvo, que nos va a contar todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Hola, Ana, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. No está siendo una semana nada fácil para nuestros equipos aragoneses. Vamos a empezar hablando de fútbol, porque le queda al Real Zaragoza nada para ese partido tan importante que tienen el domingo ante el Sporting de Gijón en el Ibercaja Estadio. Los de David Navarro saben que si existe alguna posibilidad, poquita, de quedarse en segunda división, sí o sí tienen que ganar este domingo al Sporting. Edu García, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. No cesan ni mucho menos los problemas en el Real Zaragoza esta semana, marcados sin duda por las lesiones, los jugadores tocados, las molestias y dolencias físicas, porque si el Real Zaragoza jugase hoy mismo, tendría David Navarro a 15 futbolistas, o bien como bajas seguras por lesión o por sanción, o como mínimo como duda, porque arrastran algún tipo de molestia física. De esta manera está intentando preparar como puede el encuentro del domingo frente al Sporting de Gijón el Real Zaragoza,
sin hoy tampoco Maguli, que tiene unas molestias en el cuádriceps, aunque eso sí, David Navarro espera poder recuperar algún efectivo de aquí al partido. Mañana, en principio, saldremos algo de dudas, porque a las 9:30, antes del penúltimo entrenamiento, hablará en rueda de prensa el propio David Navarro, que pondrá, esperemos, como digo, algo de luz a todas las dudas, a todas las incógnitas que hay de cara al encuentro frente al cuadro asturiano. Una situación muy delicada, porque además solo son 12 las fichas del primer equipo a disposición del técnico y existe, por lo tanto, el riesgo de incumplir con el mínimo de jugadores con ficha profesional que tiene que haber sobre el césped. Por cierto, que el Real Zaragoza jugará el domingo a las 9:15 frente al Sporting, pero mañana ya lo hará el Cádiz. Y si los gaditanos ganan, el Real Zaragoza no podría permitirse perder ante el Sporting, porque si no, sería ya matemáticamente equipo de Primera Federación. Casi nada, muchas gracias, Edu. Y seguimos hablando también de la Sociedad Deportiva Huesca, que juega un día después del Zaragoza. Hoy ha vuelto al trabajo, con alguna que otra ausencia. Jorge Puyuelo, buenas noches. Buenas noches. En la Sociedad Deportiva Huesca, los de José Luis Oltra han completado esta mañana la primera de las 4 sesiones con las que van a preparar el choque de este próximo lunes frente al Leganés en Butarque, un partido una vez más a vida o muerte para el equipo ostense. Para este choque, el entrenador ha contado con buenas noticias en la sesión de hoy, ya que ha podido contar con Joaquín Fernández, el defensa central que vino en el mercado invernal y que solo ha podido disputar 7 minutos como azulgrana. Se lesionó a los pocos minutos de debutar con la Sociedad Deportiva Huesca. Buenas noticias para Oltra también respecto a los jugadores tocados y lesionados, ya que parece que tanto Sielva como Jorge Pulido van a poder llegar a ese próximo compromiso del Huesca en Butarque. Para ese choque, además, recupera a futbolistas importantes como Carrillo y sobre todo Jesús Álvarez. El Huesca, que tiene 3 sesiones de entrenamiento más por delante para preparar ese encuentro, en el que contarán con el apoyo de 100 aficionados que acompañarán a la Sociedad Deportiva Huesca a ese choque en Leganés, donde al Huesca solo le valdrá la victoria para poder seguir teniendo opciones de permanencia en Segunda División. Gracias, Jorge. Y seguimos hablando de más baloncesto. Casademón Zaragoza masculino sigue muy pendiente de los resultados de sus rivales más directos. Ahora les contaremos porque han pasado muchas cosas. Antes, eso sí, ya conocemos el horario del partido ante el Valencia y además ya hemos visto que el último fichaje ha pasado esta misma tarde, el reconocimiento médico. Juan Pellegrín, buenas noches. ¿Qué tal, tribuneros? Buenas noches. Ya está aquí el último fichaje del Casademón Zaragoza, Gable Aseni, que esta tarde ha llegado a la capital aragonesa y ya ha pasado el pertinente reconocimiento médico. Se espera que mañana forme parte de la expedición junto al resto del equipo, que viaje hasta el Nou Congost, hasta Manresa, para el partido de este sábado y que pueda debutar, por tanto, en ese choque importantísimo que tiene el Casademón Zaragoza en tierras catalanas. El resto de la plantilla, salvo DJ Stephens, que todavía no está al 100% y se caerá de esa convocatoria, el resto de los jugadores estarán disponibles, al igual que Trevel Haynes, que ya regresó a las pistas en el último partido del equipo. El Casademón Zaragoza, además, ya conoce el horario del partido aplazado ante el Valencia Basket, que se jugará el martes 26 de mayo a las 9:15 de la noche en el pabellón Príncipe Felipe, lo que va a suponer que las 3 últimas jornadas para el Casademón, jugándose el descenso, se jueguen en apenas 5 días. El día 24 a las 12:30 del mediodía también en el Felipe ante Murcia, después, como decimos, el martes 26 ante Valencia, y acabará la liga en horario unificado el día 29 en la pista del Breogán de Lugo. Gracias, Juan, y lo prometido es deuda. Les traemos los resultados de los rivales más directos de Casademón. El Andorra, que está en descenso, ha perdido. El Burgos ha ganado, así que se queda con 10 victorias. Y el Gran Canaria, ojo, porque va ganando 96-75 a la Laguna Tenerife, lo que no es una buena noticia para Casademón. 2 últimos apuntes, una buena noticia, y es que el Sneca Fraga ha ganado en los cuartos de final de la Copa de la Reina al Cerdanyola, así que pasa a semifinales ante el Vilasana. Y terminamos con que el Ayuntamiento de Teruel y el Pamesa Voleibol han firmado el convenio correspondiente a la anualidad 2026, por la que el Ayuntamiento de la ciudad le otorga 130.000 euros al Club Naranja. Enseguida vamos con nuestra tertulia futbolística de los jueves con Pedro Luis Ferrer y con Javier Paredes, pero antes está compareciendo en directo Arnau Ferrer, es el técnico del Casademón Zaragoza femenino. Vamos a pasarnos rápido y brevemente por la sala de prensa del Príncipe Felipe. Venga. Con restricciones, al final no has decidido contar con ella. ¿Nos puedes explicar un poquito los motivos o los porqués? No, la jugadora no se ha encontrado dispuesta para jugar.
Hola Arnau, buenas noches. Carlos Ciria para Televisión Española. Hablando del partido del domingo, ¿dónde crees que va a estar la clave para empatar la eliminatoria y forzar el tercer partido? Bueno, supongo que el rebote va a seguir siendo un factor clave. Nosotros hemos tenido muchas cosas importantes en defensa y se puede mejorar alguna más. Y veremos en ataque qué aspectos podemos seguir mejorando para castigar esto. Muy bien, gracias. Pues ahí estaban las palabras escuetas del técnico del Casademont Zaragoza femenino. Vamos a abrir ya el tiempo de tertulia. Me equivocaba yo, están Pedro Luis Ferrer y Juan Carlos Beltrán. Así que no quería yo equivocarme. A ver si nos está escuchando Pared y ha pegado un respigo en el sofá. He hecho, tenía que entrar y no me ha llamado. Así que tendremos al míster, a Juan Carlos Beltrán, que siempre es un placer contar con él, evidentemente, aquí en la sintonía de la Radio Autonómica. Saludamos ya a nuestros contertulios. Hola Pedro Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver si podemos escuchar a Pedro Luis Ferrer, no lo tenemos preparado. A ver si está Juan Carlos Beltrán. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, mister, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo bien, sí. Podría ir mejor, ¿verdad? Pero vaya temporada. Yo la verdad es que, no sé, cada semana que pasa parece que la historia se repite. Pero es que la historia se repite con una jornada menos. Y no podemos decir que estamos igual, Juan Carlos. Estamos peor que la semana pasada. Sí, claro. Evidentemente, cada vez que pasa una semana, pues quedan menos puntos en juego y por lo tanto el margen de salvación es más complicado. Lo que pasa es que esta competición se está empeñando en que Huesca y Zaragoza pues sigan teniendo vida a pesar de los malos resultados y de la mala trayectoria, ¿no? La competición se está empeñando en dejarnos una semana más para soñar o para intentarlo y por eso se está alargando tanto esta agonía. Desde luego que sí. Es una situación bastante complicada, que nos hace sufrir a todos mucho semana tras semana, intuyendo que esto está terminado, pero bueno, habrá que agotarlo hasta el final. Saludo también a Pedro Luis Ferrer. Hola Pedro Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues tanto Juan Carlos como tú habéis vivido muchas más temporadas del Real Zaragoza que yo, pero sospecho, Pedro Luis, que aquí empieza a oler ya descomposición, que el hecho de que tengamos 11 o 12 bajas cada semana en los entrenamientos no es un buen síntoma y que este equipo está dando señales ya absolutamente preocupantes de que esto está cerca de terminar. Ojalá que se produzca el milagro, porque esto ya sí que sería un milagro. Pero yo creo que vamos ya hacia donde no nos gustaría que acabara esto, evidentemente. Bueno, Fernando, el milagro sería el milagro de los milagros, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que el Zaragoza ha desaprovechado muchísimas oportunidades, muchas de las oportunidades que le ha dado el fútbol, como decía la Juan Carlos, porque todos fallan y estamos ante la segunda división de menos nivel en muchísimos años y más devaluada. Solo eso pues ha impedido que el Zaragoza haya certificado de forma matemática su descenso. Bueno, la realidad es que aquí nadie está empeñado en salvarse y eso le concede al Zaragoza, bueno, pues una mínima posibilidad de que los demás vuelvan a fallar y él sea capaz de ganar un partido, desde luego no en las mejores condiciones, porque aunque no van a ser tantas las bajas, sino que lo que se está haciendo es administrar, digamos, la situación límite de muchos jugadores. La realidad es que el equipo viene arrastrando una plaga de lesiones terribles. Claro. Que no tiene justificación posible en un equipo profesional, pero que después de 4 entrenadores y muchas veces de 4 metodologías, pues bueno, pues y además si repasamos un poco el historial de lesiones y de gran parte de los futbolistas, pues bueno, pues entendemos que son jugadores, muchos de ellos, que están ya un poco en la cuesta abajo total y muy propensos a lesiones, y lo que luego podríamos hablar también de cómo está el terreno de juego del propio Ibercaja Estadio, cómo están los campos de la Ciudad Deportiva, pero en cualquier caso, quiero decir, como bien decías, pues bueno, pues es una situación absolutamente límite que el entrenador tenga 12 jugadores sin poder entrenar. De todas formas, la plantilla del Zaragoza, pues en vez de tener 25, pues también tiene 28. O sea, quiero decir, bueno, aquí nada es normal.
Y el Zaragoza al final, pues lo que ha ocurrido es que lleva 5 años jugando con fuego, y cuando tú estás permanentemente en el alambre, permanentemente equivocándote, cambiando todo cada año, sin una base, sin una filosofía, sin una idea clara, sin ningún rumbo a nivel de club, pues al final, pues, por muy Zaragoza que seas, pues el fútbol no espera a nadie y no perdona a nadie, porque hay gente que desde la modestia o desde menos urgencias es capaz de construir proyectos más sólidos, o por lo menos que no avergüencen a sus seguidores, como es el caso del Zaragoza. Es una situación complicadísima, Juan Carlos, lo que está comentando ahora también Pedro Luis, esto último, yo creo que conviene no pasarlo por alto, porque ya no es que haya descontento entre la afición, evidentemente, es que el Zaragoza en estos últimos 14 años ha quemado a toda una generación, y me atrevería a decir que ha cambiado el rumbo de la historia del Zaragoza. 14 años en fútbol pasan muy rápido, pero en los libros pesan mucho. En 14 años te puede dar tiempo a hacer muchas cosas. Y hay clubes que en estos 14 años han hecho muchas cosas. Y el Zaragoza se ha pegado 14 años en segunda división siendo un equipo peor cada año. O sea, la degradación del Zaragoza es bastante acusada en lo que ya es mucho tiempo, Juan Carlos. Que 14 temporadas son un porrón de temporadas, A nivel de historial, de cara al futuro, el club, digamos que como si hubiera desaparecido del fútbol español en estos 14 años. Es decir, nos hemos salido de lo que es la historia del fútbol español, y que cuando hemos sido un equipo que siempre ha estado dentro de la historia del fútbol español, ¿no? Y ha estado además en una posición siempre relevante. Eso por un lado, evidentemente a nivel de resultados es lo que es, no tiene ningún tipo de solución, nada de lo que se han hecho estos últimos 14 años. Y aparte de todo, sobre todo es la pérdida de identidad que hemos tenido, ¿no? Porque es que el Zaragoza no era conocido solo en el fútbol español y europeo por resultados y por algún título que hemos ganado y por haber estado en competiciones importantes. Es que además éramos conocidos por una forma de entender el fútbol y por un estilo de juego y por una manera de hacer las cosas. Y eso también se ha perdido. Y eso es un patrimonio que es duro, cuando se pierde, porque luego cuesta mucho recuperarlo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo el otro día comentaba pues que me preocupa, ya visto lo visto, me preocupa ya poco el descender de categoría, porque creo que esto va a ser la única solución para poder rearmar todo, si es que de verdad hay alguien que tenga la cabeza lo suficientemente amueblada como para decir, bueno, hemos caído, hemos tocado fondo y hay que hacer pie y impulsar para arriba, pero para hacer pie hay que romper con muchas cosas, y no sé si seremos capaces o no de hacerlo, pero hay que romper con muchas cosas. Y es verdad lo que decías, la pena es que se está perdiendo una generación de gente, de afición aquí en Zaragoza y en Aragón, que está viviendo unas cosas pues que evidentemente no tienen nada que ver con lo que contamos la gente que tenemos más edad, y que contamos cosas que a alguno le debe parecer ciencia ficción, claro, porque cuando nosotros hablamos de jugar finales, de ganar copas y de jugar partidos, es que la Romareda ha sido un sitio donde el gusto por el fútbol ha sido exquisito, Es que yo he estado viendo partidos en la Romareda donde el equipo iba bien clasificado en primera división, se ha ganado el partido y se le ha ganado a un Valencia, a un Tenerife en primera cuando el Tenerife estaba bien y a un equipo bueno de los de primera, pero no se ha jugado bien en función de lo que la afición estaba acostumbrada, y yo he visto tirar almohadillas al campo después de haber ganado un partido y estar bien en primera. O sea, que es que aquí la afición ha sido exigente y exquisita, porque se le ha acostumbrado a un tipo de fútbol de alto nivel. Y ahora, pues ahora nos conformamos con empatarle al Ceuta en el último minuto, que nos empaten, y cantarle el himno a capela, pues porque no queda otra. Claro. De la noche al día. Desde luego que sí. También quería conocer un poco tu opinión, Pedro Luis, aunque ya sé por dónde va a ir, evidentemente, porque tú tienes documentada la historia del Zaragoza, muy bien documentada, además, pues bueno, pues con momentos muy buenos, y ahora, evidentemente, con un peor momento posible. 14 años el Zaragoza históricamente le ha dado para hacer muchas cosas, para confeccionar equipos de leyenda, dinastías de leyenda, equipos inolvidables, pero es que en estos 14 años el Zaragoza, me atrevería a decir ya que no es que haya perdido su sitio en el fútbol español, sino que ha bajado muchos peldaños. Hombre, claro. A ver, el Zaragoza viene en una decadencia sostenida
sostenida desde la Recopa, que digamos que es cuando alcanza su cenit, porque consigue el mayor título de su historia, y a partir de ahí, al año siguiente, fallece el presidente Alfonso Solans, tiene que dejar el club Víctor Fernández a la siguiente temporada, se jubila Belino Chávez. Quiero decir, se producen una sucesión de acontecimientos que llevan al Zaragoza pues a una decadencia que desde entonces incomparable, por supuesto, insisto. El Zaragoza fue capaz de ganar en el 2001 y el 2004 y de jugar una final en el 2006, pero si vemos las clasificaciones ligueras, desde la Recopa yo creo que solamente 2 veces el Zaragoza está entre los 6 primeros. Una con Chechu Rojo cuando estuvo hasta la última jornada a punto de ganar la Liga, y otra con Víctor Fernández en la primera temporada de Agapito. Y después, en otras 3 temporadas se salvó del descenso en la penúltima jornada, segunda división, hasta que acabó cayendo, después de haber caído ya, me refiero, con el tema de Agapito previamente, y después de haber caído también en el año 2002 al descenso en Villarreal. O sea, quiero decir, esa es la realidad. Yo tuve la suerte como periodista, también como aficionado, de vivir la Recopa en París, en el vuelo, en la expedición oficial, vivir todo lo que fueron toda esa Recopa, los preparativos, el triunfo, los festejos de después. Todo eso jamás se me podrán olvidar. Es una de las alegrías mayores que me lleva en mi vida, pero no podemos estar permanente hablando de eso. Eso no es, Fernando, además la normalidad en el Zaragoza. Ni es sano tampoco. El Zaragoza ha ganado 9 títulos. El Zaragoza ha ganado 9 títulos y es uno de los equipos más importantes del fútbol español, pero el Zaragoza lleva 30 años en decadencia, y solamente en 2 ocasiones, cuando ha estado en primera división, fue capaz de quedar entre los 6 primeros, que es un reflejo claro de el potencial que tiene un equipo. Que verdaderamente el Zaragoza, con Pedro Herrera, con Miguel Pardeza, estaba en manos, con Javier Paricio, en manos de personas muchísimo más capaces de las actuales, sin duda. Son gente mucho más capaz de la actual, que por desgracia no están, alguno ya ha fallecido, y que si estuvieran ahora el Zaragoza se hubiera regenerado mucho más rápido y no hubiera cometido tantos errores, ¿no? Pero aquí hay un extravío absoluto, y esto no se arregla solo desde la parte deportiva, aunque es la más importante. Esto necesita un golpe de timón absoluto a todos los niveles, en cuanto a comunicación, en cuanto a identidad, en cuanto a arraigo, en cuanto a proyecto, en cuanto a inversión. O sea, el Zaragoza ha caído a lo más bajo que ha podido caer, y descienda, que es lo que va, por desgracia, a lo que apunta, o no, ojalá hubiera un milagro. El cambio tiene que ser exactamente igual. Y yo en eso, y coincido en muchas cosas con Juan Carlos, a mí me da mucho miedo el descenso, muchísimo miedo. Claro. O sea, que me da mucho miedo, porque no es tan fácil subir, y porque hay que hacer muy bien las cosas también para subir directo. Y porque el otro día me contaban que la intención de la federación en 2 años es que haya solo un grupo de primera federación. Eso también sí, también lo había oído yo, sí. O sea, es que a mí imagínate, yo fíjate que coincido con Juan Carlos en estas tertulias y en la tele. Es un entrenador de fútbol que obviamente sobre lo que es el juego y sobre el funcionamiento de un equipo tiene muchos más conocimientos que nosotros, quiero decir, porque se ha dedicado a esto, aparte de ser profesor. Pero yo de verdad, a mí me da muchísimo miedo, mucho miedo, si siguen las mismas manos. Y esto no es solo porque Lalo tenga las ideas más claras que los 3 anteriores y tenga un plan A, un plan B y tal. No, es que luego hay que salir a jugar, y hay que jugar contra muchos equipos de primera federación que están en manos ya de grupos y de fondos de inversión, y que todos quieren aparecer en el fútbol profesional. Hombre. Que esto no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo. O sea, ha sido sencillo para el Tenerife. No, ha sido sencillo para el Tenerife porque ha sido capaz de mantener a 6 jugadores por encima de 35 años, pagarles muy bien, retenerlos y tener una base sólida. Yo en el Zaragoza no veo ninguna.
No veo en estos momentos ninguna base sobre la que confiar. Entonces, no creo que va a ser tan sencillo. Ojalá el equipo se quedara en segunda y desde ahí, yo creo que desde el fútbol profesional sería, a base también de dinero y de acierto, sería más fácil volver. Pero mientras no cambien los gestores del Zaragoza, yo no creo que nada vaya a cambiar. Si llevan ya 4 años. Si es que no es un problema de que digas, no, el primer año, bueno, el segundo, si es que el enfoque tiene que ser otro por completo, tiene que estar en manos de otros profesionales, tiene que haber otros responsables, otros embajadores, otros portavoces. Es una cosa mucho más amplia. Y antes, el Zaragoza con un mercado era capaz de sostenerse mínimamente en primera división. Ahora ni con 2 se sostiene en segunda. Y quiero decir que insisto, yo lo digo siempre, el Zaragoza término medio no es el de la Recopa, esa es su cima. Y entre esa cima y el pozo actual hay una gama de colores y hay un intermedio. El Zaragoza era un club que en eso coincido, como no puede ser de otra manera, con Juan Carlos, exquisito, con muy buen gusto, que apostaba por futbolistas de equipo grande, que jugaba como un equipo grande teniendo una economía mediana, que era capaz de venderle jugadores a Madrid, al Barcelona, con los cuales poderse manejar y fichar a otros futbolistas para sostenerse en la élite. Y si no, los vendía al fútbol italiano, y hay muchísimos ejemplos. Era un club que tenía un equilibrio interno en el sentido de que pagaba ordenadamente a sus profesionales, que no ha tenido presidentes, digamos, que fueran histriónicos ni que generaran una situación de tensión. Bueno, pues que Zaragoza ha sido una plaza difícil, como lo es para todo, pero que la propia exigencia, teniendo sus cosas malas, tenía muchas cosas buenas, porque exigía, apretaba a todo el mundo, había una cultura del esfuerzo, de que no solo valía con ganar, que había que agradar, que aquí no podía jugar cualquiera, que era un trampolín también. Bueno, muchísimas cosas que no hay. Quiero decir, los que tenemos cierta edad la hemos visto. Esto viene desde el año 59. Ahí es donde se produce el gran cambio en la historia del Zaragoza. El Zaragoza era un equipo que jugaba, por hacer un símil un poco, digamos, al estilo norteño, ¿no? De colgar balones a la olla, con poco exquisito. Un equipo poco exquisito, un equipo de mucho pundonor, muy agresivo. Bueno, pues a partir de la temporada 59-60 es cuando aparecen Marcelino, Reija, La Petra, y empieza a cambiar. Seminario, Benítez y la llegada de 3 grandes presidentes consecutivos, y entonces a partir de ahí es donde se crea esa escuela y ese gusto, que son magníficos zaraguayos. Después el equipo de Bujadín Boskov, el equipo de Ben Hacker, el de Antic, el de Víctor Fernández. Había un hilo conductor absoluto. Bueno, pues es que eso cuesta muchísimo, porque cuesta mucho acierto y cuesta mucho dinero. Claro, mucho acierto y mucho dinero. No es un problema solo de acertar, es un problema de calar, de enganchar. Claro. Y como bien decías tú, que lo has definido perfectamente, que hay una generación perdida que verdaderamente dirá, bueno, ¿pero esto qué es? Pero es que no solo es perdida desde el punto de vista de que dices, esto no es el Zaragoza. Es que en el fútbol generalmente están los profesionales del fútbol. Y en estos últimos 15 años, decirme qué futbolista del Zaragoza en un medio plazo o en un corto plazo puede pasar a desempeñar cualquier tipo de función en el Zaragoza. Ninguno. Si los hemos pulverizado a todos ya. Claro. Hemos pulverizado a todo el equipo de la Recopa, hemos pulverizado a los de después. O sea, quiero decir, todos han pasado todos. Están pulverizados. Ahora han pasado en estos últimos 65 años 65 futbolistas y apenas nadie ha dejado ningún tipo de huella. Es una noria absoluta en la que aquí, bueno, hay una trituradora de entrenadores, la mayoría muy mal elegidos, sin ningún gusto, sin ninguna intención, tampoco tanto valía uno como otro, no hay una línea, siempre el Zaragoza actúa totalmente atropellado por los acontecimientos. Dos directores generales, gente que no siente esto, pero sobre todo gente que no tiene capacidad, porque en el Zaragoza, como bien sabéis, ha habido profesionales que no todos han sido de aquí, ha habido muchos futbolistas que se han quedado a vivir aquí, fíjate, Abelino Chávez, Pedro Herrera, Miguel Pardeza, Rosendo Hernández, por hablar de los grandes secretarios o directores deportivos del Zaragoza, pues no eran, pero llevaban muchos años aquí, eran absolutamente zaragozanos y zaragocistas. Otra historia. Es otro nivel, es otro nivel, esto es la decadencia más absoluta. Eso era Disneyland París y esto es, pues,
Claro. La cueva del De todas Caco. maneras, Sí, Juan Carlos, sí. De todas maneras, os lanzo una pregunta Sí. a los dos, que seguro que tenéis más conocimientos que yo para contestarla, porque es una pregunta que yo me hago a veces de todo lo que está comentando Pedro Luis, que Sí. evidentemente tiene mucha razón en todo. Además de todo, hay una pregunta que yo siempre me hago ahora, en esta época de ahora, ¿no? Es cómo no somos capaces en Zaragoza, porque yo creo que ahora mismo es el momento de la ciudad, uno de los mejores momentos de la historia de la ciudad en cuanto a crecimiento, en cuanto a posibilidades. Aragón ahora mismo está en un momento álgido de inversiones, de logística, de empresas grandes que están viniendo aquí a Aragón. Yo creo que estamos viviendo un momento a nivel de economía, a nivel de inversión, en un momento buenísimo en Aragón. A nivel de toda España, yo creo que podemos ser ahora mismo la comunidad con más potencial en ese sentido y más futuro de crecimiento. Y que no seamos capaces en la cuarta, quinta ciudad de España, de entre todos, digo, club, afición, políticos, instituciones, que no seamos capaces de reflotar un equipo para estar en la élite. Es que yo me hago cruces con esto. ¿Qué mal lo tenemos que estar haciendo para que en el mejor momento de la comunidad y de la ciudad no seamos capaces de mantener un equipo en un estatus más o menos, pues eso, no digo puntero, pero hombre, en la élite del fútbol por lo menos? No, desde luego. Claro, pero es que esa, Juan Carlos, es la gran reflexión. Esa es la gran reflexión. Y es la gran autocrítica que nos tenemos que hacer todos como zaragozanos o como aragoneses, porque hay muchos aragoneses que son del Zaragoza y no son de Zaragoza capital, efectivamente. Bueno, pues yo el otro día, si recordáis, pedía a la sociedad civil que verdaderamente de una forma pacífica, ordenada, legal, se movilice de una manera para dar solución a esto. Pida un cambio, claro. Para arbitrar un cambio. Sí, imagínate, cosas que yo veo por ahí, tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Hay equipos hasta en Primera Federación con inversores que han entrado ahí y que tienen intención de llevar a ese equipo al fútbol de élite, ¿no? Y resulta que nosotros aquí en Zaragoza, con la cantidad de inversión que estamos atrayendo en todos los ámbitos de la industria y de todo el negocio a nivel nacional e internacional, y no somos capaces de que ningún inversor quiera invertir en el Real Zaragoza. Y resulta que invierten en la Cultural Leonesa, en el Deportivo de la Comunidad, en el otro, y aquí no. Bueno, aquí en este proyecto actual también hay unos inversores, hay un inversor local como es Juan Forcén, pero también hay inversores que son estadounidenses, que son madrileños, que son de otros países, que desde luego solvencia tienen. Sí. Y ese es el tema. Otra cosa que este sea un proyecto fallido. Entonces, como es un proyecto fallido, pues bueno, pues y quiero decir, esto no es como una aventura empresarial en la que con la mejor intención tú pones un dinero, asumes un riesgo, si el negocio te diversificas los riesgos, me imagino, porque toda esta gente, desde luego, han ganado mucho dinero y no les voy a dar yo ninguna lección de lo que es ser un empresario, pero bueno, supongo que si en su vida han emprendido 100 negocios, pues les habrán salido bien 90 y 10 habrán sido fallidos, porque a nadie le sale el 100%, ¿no? Entonces, esto es un negocio fallido, absolutamente. ¿Qué ocurre? Pues que este es un negocio con una visibilidad y unas repercusiones, porque hay un sentimiento detrás de prácticamente un siglo, porque la gente, y es lo que tiene sentido, aunque la titularidad sea de X señores, la gente siente que el Zaragoza es suyo, porque no puede ser de otra manera, porque el Zaragoza es su afición, nada más. Es que el Zaragoza es su afición, son 4 o 5 generaciones de transmitir un sentimiento de padres a hijos, y eso es lo que permite que los clubs, aun en las peores circunstancias, pues tenga 20.000 socios. Porque si no hubiera ese sentimiento, nadie iría al fútbol. Quiero decir, dirías, oye, este club no es el mío, este club es el de unos señores, oye, pues vamos a crear otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se llame, pues no sé, X Zaragoza. Pero no, es que la gente siente que el Zaragoza es suyo, porque es que además es suyo.
Es su equipo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que circunstancialmente ahora lo administran estos señores como lo empezó a administrar cuando hubo sociedades anónimas. Alfonso Solans padre, luego Alfonso Solans hijo, luego el innombrable, luego la fundación y ahora estos señores. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que conecta con lo que decía ahora Juan Carlos. Bueno, pues si entre todo el movimiento empresarial y de inversiones que está teniendo Aragón como no ha tenido en su historia, que se está convirtiendo en una especie de Madrid en pequeño en cuanto a la locomotora de inversiones, porque aquí hay muchísimas condiciones muy buenas y muy buenas para eso. Pues bueno, pues si la sociedad civil si no es capaz de armar o de participar en un proyecto en el que lleve al Zaragoza a una situación de normalidad, no de ganar la Recopa, sino de normalidad, de regresar a Primera División, de estabilizarse, de tener buenos futbolistas, de que la gente esté orgullosa de su equipo, pues entonces, claro, pues quizá nos lo tengamos que hacer. Mirar, yo me resisto a creer que no hay nadie en la ciudad a nivel empresarial de aquí o de fuera que sea capaz de presentar un nuevo proyecto, pero la realidad es que para comprar un club como el Zaragoza, pues supongo que lo primero que tienes que hacer es negociar con los actuales propietarios y llegar a un acuerdo. Hombre, y lo que tú decías antes, aparte de todo, estamos hablando de un club que ha tenido una situación económica desde la era del innombrable que tú dices, ha tenido una situación económica muy dura, y el inversor que entre aquí sabe que tiene que entrar aquí con mucho dinero, porque si no esto es difícil de levantar, pero es que al final me da la sensación de que todos los que han entrado se han quedado cortos en eso, porque si queremos levantar un proyecto de verdad y queremos hacer las cosas bien, hay que hacer una inversión más fuerte para que se pueda ir adelante. Pero claro, esa inversión más fuerte es lo que yo pienso siempre. Yo, con todos los respetos, pero en una ciudad más pequeña y con menos recursos, yo creo que a lo mejor atraerás menos inversores fuertes, ¿no? Pero aquí ahora mismo en Zaragoza y en Aragón no somos capaces nosotros de atraer a inversores fuertes con todo lo que está llegando aquí. No me lo puedo creer. A no ser que no todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer. Y hablo ya también de las instituciones, ¿eh? Creo que también los políticos también se tienen que mojar un poco en este sentido y tienen que intentar que el fútbol en Zaragoza concretamente y en Aragón pues esté acorde con lo que es la ciudad y la comunidad, yo creo. Bueno, pero hay un ejemplo, si me permitís, muy rápido, de todo esto, al hilo de que me parece muy interesante lo que ha planteado Juan Carlos, que lo tenemos en el Villarreal con Roch. Roch se dirige al Castellón. El Castellón creo que tenía 6 o 7 propietarios. Estaba muy atomizadas las acciones. Bueno, en fin, se dirige a sus propietarios para intentar comprar el Castellón y hacer del Castellón lo que luego ha sido el Villarreal. Bueno, pues no hubo manera de ponerse de acuerdo porque uno quería 5, otro 3, otro 4. Bueno, pues fue a Villarreal, que está a 7 kilómetros. Claro, no tiene la historia del Castellón, no había estado nunca en Primera División, no deja de ser un pueblo de 50.000 habitantes. Bueno, pues se hizo con el Villarreal. Bueno, ahora todo el mundo sabe la historia del Villarreal, pero lo primero que hizo, yo lo recuerdo porque estaba a la tercera o cuarto año o quinto de Roch, estaba Víctor Muñoz de entrenador y recuerdo que fue un Sevilla a jugar un partido. Lo primero que hizo es una ciudad deportiva. Joder, de 12 millones de euros. Claro. De 12 millones de euros. De aquel entonces. Compró el Villarreal, lo estabilizó económicamente, empezó a fichar futbolistas. Quiero decir, o sea, pero paralelamente de eso, 12 millones de euros en una ciudad deportiva. Bueno, su hermano en el Valencia Basket ha hecho lo mismo, el Rocha Arena y la ciudad del baloncesto en Valencia. Claro, es que tiene que haber acierto, diligencia, conocimiento, pero como decía Juan Carlos, dinero y cada vez más dinero. Fíjate que eso me parece muy interesante lo que comentaba Juan Carlos de la inversión económica, porque lo hemos comentado muchas veces, Pedro Luis, y sé que en esto pensamos igual, que el Zaragoza no subirá o lo tendrá muy complicado a no ser que tenga la mejor plantilla de la segunda división, pero por muchas cosas, porque el Zaragoza no es un equipo que con una plantilla de un 6,5 vaya a subir, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ya lo sabemos que no. Es así, Juan Carlos. Y que ya no...
Que ya no es solo plantilla también, es que es lo que decía ahora Pedro Luis, es que también por el tener una buena ciudad deportiva. Ahora estamos siempre quejándonos de que se nos llevan a los mejores talentos de la cantera, tal. Pero vamos a ver, ¿pero qué estamos ofreciendo nosotros? ¿Por qué se los llevan? Porque a lo mejor resulta que al Villarreal no se le lleva ningún talento. Y espérate. ¿No? ¿Por qué? Pues seguramente no se lo llevarán porque ellos están ofreciendo cosas a esos jugadores jóvenes en la cantera que les hacen es seguir allí y no irse a ningún otro equipo, ¿no? Bueno, pues para eso... De todas formas, Juan Carlos, a mí me da muchísima pena, de verdad lo digo, me da muchísima pena que niños en edad es una locura. No quieran o no tengan la ilusión de jugar en el Zaragoza aunque esté en segunda división. O sea, me da muchísima pena. Una locura. O sea, porque nadie te garantiza nada de irte al Madrid o al Barcelona o al Villarreal o al Atlético de Madrid que vayas a triunfar allí. O sea, es que ya si un niño con 12 o 13 años ya no quiere jugar en el Zaragoza, es que verdaderamente a mí, y no creo que sea un problema del niño, yo creo que es un problema de los padres. No, puede ser, pero tienes que tener en cuenta que yo creo que en esas decisiones de que un niño se vaya con 12 años al Villarreal, al Barcelona, al Madrid, yo creo que no está tanto lo que es el decir me voy a un equipo grande o me voy... No, yo creo que es pues que la oferta a todos los niveles que ofrece ese tipo de club en cuanto a instalaciones, metodología, servicios para el chico, colegios, estudios, psicólogos, todo ese tipo el conjunto de cosas que tú ofreces como cantera ahora mismo nos superan, pero no solo esos tres grandes, nos supera cualquier equipo de España de primera, segunda división y te digo que hasta uno de primera vez. ¿Entiendes? Bueno, es que el problema es ese, es que ¿qué estamos ofreciendo nosotros? Es que nosotros tenemos una ciudad deportiva que está obsoleta. Sí, que está claro, pero yo entiendo ese planteamiento para alguien que tiene que hacer 50, 100 kilómetros, 80 para llevar a su hijo a entrenar. Pero alguien de Zaragoza capital que se vaya a jugar al Villarreal o al Atlético de Madrid o al Real Madrid, es que sinceramente no lo entiendo. Ahora, si es juvenil o tiene 16 años, 17, es titular de la selección española, se sale en todos los partidos. Bueno, dices, oye, estoy en la antesala de ser profesional y aquí no me ofrecen nada por la situación económica deportiva. Pero un niño de 12 años... Es que, bueno, en fin, a mí me resulta incomprensible y respeto todas las opiniones y todas las decisiones, pero yo creo que en gran medida es que hay muchos padres que quieren que sus hijos los quiten de trabajar. Porque evidentemente estamos ahora en un tipo de fútbol y en un tipo de fútbol formativo en el que ocurren esas cosas, están los representantes por el medio, en fin, hay muchas cosas. Otra barbaridad. Es verdad que siempre nos estamos quejando de que el talento que va saliendo en la ciudad deportiva se lo van llevando un equipo, otro y otro. Entonces, claro, todo lo que nos tenemos que plantear es qué tenemos que ofrecer nosotros a esos jugadores o a esos chicos jóvenes, a esas familias, para que no se vayan de aquí a la mínima. Eso es lo que tenemos que plantear. Pues ahí está la pregunta. Sí, no, a partir de ahí trabajar. Es que no hay mucho más. Se nos acaba el tiempo. Hasta aquí esta tertulia de jueves que... habéis visto, no hemos hablado ni de lo que está por llegar, o sea que mira cómo lo veremos. Ha quedado una tertulia muy interesante. Ojalá que el domingo pues el Zaragoza a partir de las 9:15 de la noche sea capaz de ganar su partido, que el Huesca también tenga su oportunidad el lunes, y eso querrá decir que el Cádiz de momento ha palmado mañana en Castellón, que no estaría nada mal. Hasta aquí esta tertulia de jueves con Pedro Luis Ferrer y con Juan Carlos Beltrán. Que tengáis buen fin de esta semana y que a ver si contamos un par de victorias, ¿vale? Un abrazo, cuidaros mucho. Seguimos en directo en Tribuneros y no vamos a dejar el fútbol, porque después de ver cómo tenemos al Real Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca ya a jueves, es decir, ya muy cerquita de la jornada de Liga, pues vamos a hablar con un tipo que conoce muy bien al Real Zaragoza y que jugó muy bien en el Real Zaragoza y ahora está en Grecia buscando fortuna lejos de nuestro fútbol y además yéndole bastante bien la vida y su carrera como futbolista. Y nos tenemos que alegrar porque además de ser un tipo fantástico, demostró en Zaragoza tener muchísimo talento y ser producto, una vez más, como les ha pasado a muchos, de un proceso de descomposición que se ha llevado por delante a jugadores tan válidos como él. Es Jorge Pombo, ha estado con nuestra compañera Miriam Pina y aquí está la charla que han mantenido ambos. Hemos visto crecer en la ciudad deportiva, consolidarse en el Real Zaragoza y después de pasar por varios equipos en España, Jorge Pombo, a sus 32 años, que los pillara, vive una segunda juventud en el fútbol griego. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. A ver si lo digo bien. Kifisia es el nombre del equipo en el que llevas 2 temporadas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la temporada en la Superliga de Grecia? Pues ha ido perfecta. La verdad que ha salido todo a pedir de boca. O sea, nos hemos salvado con 3 partidos restantes. Hemos cumplido el objetivo que era el principal, que era mantenernos en primera división y nada. Ahora pues estos 3 partidos ya ayer jugamos, pero los 2 últimos que quedan, disfrutarlos y bueno, pues ahora pues casi más pensando en las vacaciones, la verdad. ¿Tienes previsto venir a Zaragoza? Sí, yo ya tengo el vuelo el 24, estoy ahí ya. Bueno, de este mes. Muy bien. Obviamente te tengo que preguntar por cómo ves al Real Zaragoza, cómo estás viviendo la situación que atraviesa. Bueno, a ver, como zaragocista, pues muy mal. La verdad que me da mucha pena, me da mucha rabia. Es una situación que no viene nueva, que pues bueno, que ya pues con los años pues cada vez pues es más complicada, ¿no? La segunda división, la verdad que es una liga muy competitiva. Cada año, como digo, siempre bajan equipos que nunca crees que tienen que bajar de primera división y luego pues sube siempre una sorpresa. Entonces, bueno, se está creando una segunda división que ya desde hace muchos años es muy dura. Hay muchos jugadores muy buenos, sobre todo jóvenes y ya, bueno, pues con gente con esa experiencia que se necesita a veces también en la categoría y pues cada año se pone mucho más complicada y se está viendo pues desde el inicio hasta ahora que todavía no hay un matemáticamente descendido. Entonces, pues bueno, está siendo muy difícil. Probablemente cuando llegues, me has dicho que vuelves el 24, pues puede que el equipo esté ya descendido. ¿Cómo lo ves? Bueno, ojalá que no. Si es así, pues bueno, al final esto es fútbol. Todos los equipos compiten cada año para ascender, para mantenerse y pues para no descender, obviamente. Y bueno, pues será un palo muy grande, sobre todo para la gente que está allí, para los jugadores, pero bueno, también creo que la afición es la que más está llevando este chasco y pues bueno, aún no es matemáticamente, o sea que hasta que haya posibilidades hay y lo tienen que luchar. Uh-huh. Y luego que mucha gente coincide en que es un pozo del que es muy difícil salir una vez caes en él. Bueno, yo lamentablemente lo viví en Andorra el último año que estuve allí en España. Es verdad que cuando estás abajo cada partido se hace cuesta arriba. Cuando pierdes los otros ganan, cuando ganas los otros también ganan. Es muy complicado y sobre todo es complicado, o sea, es muy complicado cuando no depende de un equipo solo, ¿sabes? No depende de ti mismo. Ahora mismo el Zaragoza pues bueno, está en una situación que no solo depende de ellos, que depende también de pues 2 equipos que están por encima, 3, 4, incluso 5 equipos que entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer es pues, intentar ganar los que son 3 partidos que quedan, ¿no? Sí. Los 3 partidos y bueno, pues a ver. Y que a pesar de lo barata que está siendo la permanencia esta temporada, porque desde luego no es normal la cantidad de puntos que llevan, pues el Zaragoza no termina de encontrar, de dar con la tecla, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué crees que le ha faltado este año al equipo? Pues bueno, un poco yo creo que de continuidad. Al final, un año en el que cambias 3, 4 veces de entrenador es muy difícil. Al final yo conozco muy bien lo que es el Zaragoza, de fuera y sobre todo de dentro. Y bueno, es un club que, pues bueno, es una situación que no quiere vivir nadie. Al final es muy difícil porque, pues bueno, hay mucha presión de dentro, hay mucha presión sobre todo de fuera. Es un club, una ciudad muy grande en el que tiene mucha afición, mucha historia y bueno, el escudo también pesa. Al final, cuando vas a un club así grande en el que la gente tiene que tener mucha personalidad,
tiene que tener mucho carácter. Yo creo que no es un equipo para todo el mundo y al final se está viendo. Pues bueno, lamentablemente ahora es la situación en la que está. Yo espero y deseo con todo mi corazón que se salven, pero bueno, al final pues es producto de muchos años. No es de un partido o dos, es de una temporada que ha sido muy, muy irregular, viéndolo desde fuera. Luego de dentro pues no lo sé cómo lo llevarán los chicos, pero desde fuera pues se ve una temporada muy irregular en el que ha habido muchos cambios y hacer una temporada buena después de tantos cambios es muy difícil. ¿Has hablado con alguno de ellos? Pues no, porque ya no tengo mucho tacto. La verdad que muchos jugadores que están ahí, bueno, la mayoría, por decir, son todos nuevos. Sí que es verdad que alguna vez he hablado con Francho, he hablado con Guti, pero no recientemente. O sea, igual como mucho a principio de liga. Yo sé que no es una situación en la que lo estén llevando bien, entonces, bueno, no creo que me tenga que meter mucho por medio. Perfectamente comprensible. Gracias por esa opinión sobre el Real Zaragoza. Hablamos de cosas más agradables, en este caso, pues como decíamos, que vives esa segunda juventud, ¿no? En la Superliga griega, pues después de esta temporada que te has convertido, bueno, incluso has sido capitán, te has convertido en una pieza fundamental del equipo. ¿Cómo lo has vivido? Mi familia y yo aquí estamos muy felices, ha sido un año increíble. Primer año aquí en la Superliga griega. No ha sido nada fácil, es verdad, porque hay muchos equipos muy buenos en los que juegan en Europa y nosotros somos un club medianamente pequeño, muy nuevo, en el que veníamos nuevos a la categoría y bueno, al final ha sido un año muy bonito en el que he tenido esa continuidad y bueno, esa dinámica de estar en el equipo, de poder aportar, de poder ayudar, que hacía pues mucho tiempo que no me sentía así y la verdad que pues bueno, en lo personal ha sido un año yo creo que de los mejores que he tenido en mi carrera. Y sobre tu futuro, Jorge, porque acabas contrato ahora en junio, no sé si nos puedes adelantar algo. No lo sé, la verdad, no tengo ni idea, lo estoy llevando con mucha calma. Es verdad que bueno, que algo seguro que sale bueno, no sé si aquí en el mismo equipo o fuera, no lo sé, pero bueno, yo creo en mí, creo en la gente que me apoya, sobre todo en mi familia que está siempre ahí y saldrá algo bonito seguro. Porque tu intención sería seguir ahí, ¿te gustaría llegar a un acuerdo para seguir ahí? Bueno, sí, al final estoy bien, estoy a gusto, como dices, pues bueno, este año he sido capitán varias veces. Yo creo que tengo un peso en el equipo y bueno, eso también pues echaba de menos eso. La verdad que he llevado, desde que salí de Zaragoza, he ido pues dando un poco tumbos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una palabra así, pero es verdad que hacía bastante que no me encontraba también en un equipo, en una ciudad, con la gente buena que hay aquí, o sea que, bueno, veremos. Bueno, pues muy bien. ¿Y el griego qué tal lo llevas? Me imagino que ya no eres un experto. No experto, me sé más insultos que otra cosa. Pero, bien. Pero bueno, aquí mi hija está muy bien, entiende griego. Yo me voy entendiendo poco a poco. La verdad que no es un idioma fácil, aparte el alfabeto pues es diferente. Pero bueno, algunas cosas son muy parecidas al latín y al español. Entonces, bueno, ahí voy medianamente practicándolo. Y bueno, también hay mucha gente latina en mi equipo y aquí todo el mundo habla inglés, o sea que con que sepas un poquito de inglés te apañas. Bueno, ya vemos que la integración desde luego no es un problema. Jorge Pombo, pues nada, desde aquí, desde Aragón Deporte, desde Tribuneros y desde tu casa, como siempre, desearte pues la mejor de las suertes, que continúes adelante con muchos éxitos en tu trayectoria y ojalá en el futuro algún día verte por aquí de vuelta y esperemos que con el Real Zaragoza en segunda o en primera división. Muchas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte. Donde sea, muchas gracias a vosotros, mucho ánimo. Escuchando a Jorge Pombo, nosotros ya le ponemos el punto y final a este Tribuneros de jueves, en el que pues hemos hablado de cómo está el tema, ¿no? En el Real Zaragoza y en el Huesca, la derrota del
Casademón Zaragoza femenino, que ha caído frente a Valencia Basket en un partido en el que han tenido la oportunidad de pelear por el primer partido de la serie, pero que no ha sido posible. Y en el que, pues al final habrá que fiar todo, ¿no?, al partido del domingo, que ojalá no sea el último partido de la temporada para el conjunto rojillo. En fin, que veremos lo que pasa, que aquí lo contaremos como siempre. No pierdan la sintonía, porque Aragón Radio y Aragón TV estarán el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en directo con este segundo partido de la serie final por la Liga Femenina Endesa. Reciban el saludo de Vicente Bordonava en el control técnico de sonido, de Arantxa Gómez en la producción. Hasta aquí este Tribuneros de jueves. Mañana volvemos puntuales a nuestra cita a partir de las 11 con todo lo que haya pasado en el Castellón Cádiz. Ojalá vuelvan a perder los amarillos y Zaragoza y Huesca tengan una oportunidad de aferrarse a la vida en esta jornada de esta auténtica locura que es la segunda división. Lo dicho, mañana más Tribuneros. Hasta entonces, sean felices. Adiós. Tribuneros con Fernando Ramos.